Cuando un gato aparece en un templo budista, el abad se sorprende por su visita. Sintiendo que el pequeño gato no tiene un hogar, el abad lo acoge y pronto el gato acude al templo todos los días para convertirse en Buda. No te vas a creer lo que le pasó al gato Buda. Ji-ho no podía creerlo. La cantidad de gente que visitaba el templo se había duplicado, si no triplicado. Sabía que al principio todos venían por el gato, pero cuando fueron testigos de la paz y la tranquilidad, se marcharon con una sensación de calma, con la que no habían llegado. Era increíble lo que le había ocurrido al gato y lo que había hecho por el templo. El abad se sentía agradecido cada día por su primer encuentro con el gato que se convirtió en Buda. Lo recordaba con claridad. Un susurro en la hierba alertó a Ji-ho de que había algo detrás de él. El abad del templo se dio la vuelta y vio cómo un hermoso gato se abalanzaba sobre la hierba, persiguiendo a un insecto. No recordaba haber visto antes al felino y no tenía ni idea de dónde podía haber venido, abriéndose paso por la región montañosa para acabar en el templo. Sin embargo, el hombre sentía curiosidad y se preguntaba hasta qué punto era amistoso el gato. Así que se agachó y le tendió la mano. Inmediatamente, el pequeño gato se acercó y empezó a frotarse contra él ronroneando. El abad se rió. Estaba claro que el gato no era tímido con los humanos. Volvió a su alojamiento, pero el gato le siguió. «No puedes venir a casa conmigo», se rió. Estaba seguro de que alguien echaba de menos al gato, y no quería alentarlo, así que cerró la puerta y se olvidó de él durante el resto del día. Pero el pequeño gato era persistente. No tenía casa, pero estaba a punto de descubrir una nueva comunidad de la que formar parte. Al día siguiente, el abad había terminado de meditar cuando volvió a ver al gato corriendo por la hierba del patio del templo. ¿Habría estado fuera toda la noche? Le dio un chirrido y el gato subió los escalones del templo antes de detenerse en la entrada, como si no estuviera seguro de si podía entrar o no. El abad animó al gato y los monjes observaron cómo el pequeño felino trotaba y se acurrucaba feliz en un cojín. Ji-ho nunca había visto nada igual. Al parecer, los demás monjes tampoco, si nos atenemos a sus caras de perplejidad. El gato pasó el resto del día en el templo, observando a los monjes en sus actividades diarias y paseando por el patio, aparentemente feliz de estar rodeado de gente. Cuando los monjes meditaban, el gato se tumbaba tranquilamente en una estera con los ojos cerrados, como si los estuviera imitando. Sin embargo, Ji-ho no sabía qué hacer. ¿Tener un gato en el templo sería demasiado molesto? Sin embargo, cuando encontró al gato llorando fuera al día siguiente, se decidió. Si no tenía un hogar, se convertiría en un gato del templo. El gato vagaba por el patio maullando tristemente y Ji-ho sintió pena por él. No veía nada que pudiera estar causando la angustia del gato, así que solo podía llegar a una conclusión. El pobre animal se sentía solo. No podía rechazar al gato por eso. Lo cogió en brazos y le acarició suavemente detrás de las orejas. Mientras quisiera, el gato tendría un hogar en el templo y el abad cuidaría bien de él. El abad bautizó al gato con el nombre de Haetal y no tardó en enseñarle todo sobre la vida en el templo. Era una existencia pacífica, pero también dura. El templo no parecía atraer a muchos visitantes estos días, y sin visitantes no había donaciones. Los monjes hacían ellos mismos todo lo que había que hacer en el templo. Ji-ho se había preguntado a menudo qué había alejado a la gente del templo. Ni siquiera le preocupaba que la gente lo visitara por motivos religiosos, pero la tranquilidad del templo era incomparable, y sabía que si la gente volviera al templo, tendrían una sensación de paz en sus vidas. Incluso notaba un cambio en el gato desde que había llegado. Haetal pasaba los días observando a los monjes, y pronto se le podía encontrar regularmente junto a la estatua de Buda, en la sala principal del templo. Mientras los monjes meditaban, el gato se sentaba tranquilamente con las patas extendidas, concentrado en la estatua como si estuviera en su propio estado de meditación. Cuando no estaban meditando, los monjes colmaban a Haetal de amor y afecto, dándole masajes en la barriga y cosquillas en las orejas. El gato nunca había sido tan feliz, y Ji-ho se alegró de ver que todos lo habían aceptado en su pequeña comunidad. Sin siquiera intentar cambiar su comportamiento, aquel gato llegaba ahora al templo cada día por voluntad propia, como si él también quisiera convertirse en Buda. Sin embargo, Ji-ho aún tenía una preocupación. Los gatos eran cazadores y depredadores, y aunque todavía no había visto a Haetal hacer daño a otro animal, sabía que solo era cuestión de tiempo que el gato cazara un ratón o algo similar y que sus instintos naturales se apoderaran de él. El abad estaba dividido. Por un lado,
Los monjes eran vegetarianos pacíficos, pero por otro, no podía impedir que un gato hiciera lo que le salía de forma natural, y no sería justo intentar acabar con esos instintos. Sin embargo, Ji-ho se llevó una gran sorpresa cuando Haetal cazó su primer ratón. El pequeño gato correteaba por la hierba, como hacía a menudo para reponer energías, cuando el abad notó un cambio en su comportamiento. Haetal estaba agachado con los ojos fijos en algo. Antes de que Ji-ho pudiera reaccionar, el gato saltó hacia adelante y aterrizó sobre su presa. El abad se estremeció. Aquello iba en contra de todo lo que defendían los monjes. Pero si el gato iba a vivir en el templo, era algo a lo que tendría que acostumbrarse. Sin embargo, cuando Ji-ho se atrevió a mirar de nuevo, se sorprendió al ver que Haetal no estaba haciendo daño al ratón ni atormentándolo como él esperaba. El gato estaba simplemente sentado con la pata ligeramente apoyada sobre el ratón. El abad se apresuró a rescatar al ratón de debajo de la pata de Haetal antes de llevárselo y dejarlo libre lejos del alcance del gato. Estaba seguro de que se trataba de un caso aislado, pero no dejó de elogiar al gato por su buen comportamiento. Unos días más tarde, ocurrió lo mismo. Haetal atrapó un ratón y esperó pacientemente a que Ji-ho viniera a ocuparse de él. El abad se quedó estupefacto. ¿Realmente el gato había cambiado su comportamiento para alinearse con las creencias del monje? Le costaba creerlo, pero realmente lo parecía. Pronto, sin embargo, los monjes no serían los únicos sorprendidos por el gentil gato. Después de su meditación matutina, Ji-ho se dirigía a los terrenos del templo cuando oyó voces. Haetal le seguía de cerca. Caminando hacia el patio, Ji-ho se sorprendió al ver a un pequeño grupo de personas reunidas charlando. El abad los saludó, y rápidamente descubrió el motivo de su visita cuando vieron a Haetal y empezaron a alborotarlo. De algún modo, se había corrido la voz de que el templo tenía ahora un gato que se estaba convirtiendo en Buda. La curiosidad había podido con los aldeanos, que necesitaban verlo por sí mismos. Aunque solo habían venido a ver al gato, Ji-ho estaba encantada de dejarles echar un vistazo y pasar un rato con él. Los visitantes se maravillaron cuando Haetal se convirtió en su guía y les condujo por el templo. No podían creerlo cuando el gato se colocó en una estera delante de la estatua de Buda y pareció meditar. Al final del día, Ji-ho se sorprendió al ver que el bote de los donativos había recaudado una buena cantidad de dinero. Pero esto era solo el principio. Unos días después, una multitud aún mayor se reunió en el patio del templo. Ji-ho les dio la bienvenida a todos y observó cómo le hacían fotos al gato. Pero la mayor sorpresa fue cómo llegaban al templo llenos de energía tensa y se marchaban con un aura de calma, tal y como él había esperado. Esta sensación y la popularidad del gato hicieron que, en poco tiempo, Ji-ho reconociera las caras de los visitantes habituales que buscaban paz, orientación y, por supuesto, mimos con Haetal. Los monjes no podían creer lo que le estaba ocurriendo al gato. Se estaba convirtiendo en una celebridad local. Pero a medida que más gente compartía la historia del gato meditador, los turistas empezaron a llegar al templo solo para decir que habían visto al gato de Buda. Cada día, el bote de los donativos rebosaba y Ji-ho se sorprendía cada vez que lo veía. Los donativos permitían llevar a cabo obras muy necesarias en el templo, pero el abad empezó a pensar en cómo él y Haetal podrían recompensar a los aldeanos que ahora acudían al templo al menos una vez a la semana. Si no hubiera sido por ellos, la historia de Haetal se habría quedado entre los muros del templo, y los monjes no habrían podido volver a formar parte de la comunidad y aconsejar y orientar a la gente. El pequeño gato fue como un soplo de aire fresco. Durante semanas, el abad meditó y pidió consejo a los monjes para ayudar a los aldeanos y recompensarles por su amabilidad. Pero con tantos visitantes que acudían al templo para ver al famoso gato, y luego se quedaban para disfrutar del tranquilo entorno o de las sabias palabras de los monjes, era difícil encontrar un momento tranquilo para pensar en ideas. Una tarde, Ji-ho volvía de una charla sobre el Dharma cuando miró a Haetal, que caminaba obedientemente a su lado, y le asaltó la inspiración. El gato se había convertido en un faro de esperanza para los visitantes del templo, y había traído buena fortuna a los monjes. Pero ¿y si el gato pudiera guiar a los visitantes en sesiones de meditación que llevaran a más gente las enseñanzas budistas en las que tan firmemente creían? El abad contó su idea a los monjes y al principio algunos se mostraron reacios. Hacía muchos años que no tenían tantos visitantes y algunos de los monjes más ancianos habían comprobado por sí mismos el declive del interés por el templo.
Mientras que antes la gente acudía a los monjes en busca de curación, enseñanza y apoyo, la afluencia había disminuido lentamente a medida que el mundo cambiaba y la vida de la gente se volvía más ajetreada. Tener a una celebridad local que era un gato viviendo en el templo era increíble, pero pensar que sería suficiente atractivo para que los monjes y los aldeanos volvieran a interactuar como una gran comunidad era difícil de imaginar. Sin embargo, Ji-ho confiaba en su plan, así que al día siguiente se dirigió a la aldea para invitar al mayor número posible de personas a meditar con Aetal. Les informó de que el templo quería organizar más actos y ceremonias para reunir a todos. Los monjes estaban disponibles para ofrecer educación y enseñanza o guía en momentos difíciles. Ahora solo quedaba esperar a ver cuánta gente aceptaba su oferta. Nunca imaginó que el patio estaría lleno al día siguiente. Aetal parecía imperturbable ante tantos visitantes. Ji-ho se sorprendió al ver que, una vez que entraban en el templo, los visitantes eran respetuosos con los monjes y su entorno. Observaron atentamente cómo el gato adoptaba su posición habitual frente a la estatua de Buda y procedía a meditar. Cada visitante seguía las acciones del gato, y al final de la meditación, el abad no pudo evitar oír a todos los presentes comentar lo mucho mejor que se sentían. Sonrió al saber que, una vez más, estaban aportando alegría a la comunidad. Para su sorpresa, aunque el gato había atraído a los visitantes al principio, descubrió que cada vez más gente se quedaba incluso cuando Aetal no estaba, para interactuar con los monjes o disfrutar del recinto del templo. El pequeño gato podía ser una celebridad, pero para Ji-ho y los demás monjes, había salvado su templo y les recordaba su deber con la comunidad. Con los años, el templo y los aldeanos de los alrededores se habían separado, y parecía que el templo no tenía cabida en el mundo moderno. Pero el gato había recordado a todos que la paz, el amor y la aceptación siempre se pueden encontrar si se necesitan. Cada vez que alguien visitaba el templo, no podía creer lo que le había ocurrido al gato, que había pasado de ser un vagabundo solitario a un Buda que alegraba a la gente todos los días. Realmente fue una transformación magnífica. Los que habían estado visitando el templo desde que oyeron hablar por primera vez del gato Buda fueron testigos de primera mano de la transformación, ya que cada vez más gente venía a meditar con Aetal. Además, pudieron ver cómo su comunidad y el templo volvían a prosperar. Los que habían venido simplemente a hacer una foto de un gato meditando, salieron del templo con la sensación de que sus vidas habían cambiado de algún modo gracias a las sabias palabras de los monjes. La antigua curación tradicional estaba resurgiendo, y Ji-ho se dio cuenta de que, con cada visita, los aldeanos se volvían más amables, pacientes y generosos. Tenía mucho que agradecer al pequeño gato. Aetal estaba sentado en su estera, observando perezosamente a los visitantes. Siempre ocurría lo mismo. Él era el centro de atención durante un rato, hasta que los visitantes se daban cuenta de lo hermoso que era el templo. Le hacían fotos y luego se abrazaban a la paz del templo, y vagaban aturdidos, momento que aprovechaba el pequeño gato para descansar y ver pasar el mundo. Había pasado de llorar en el frío a una vida feliz en el templo. Ji-ho observó desde la distancia cómo el gato cerraba los ojos y dormitaba. Pensó en el primer día que había visto al gato jugando en la hierba, y nunca imaginó que solo unos meses después estaría invitando a la gente a meditar con el felino y facilitando visitas a cientos de personas al día. El templo había estado en estado de meditación durante muchos años, lo que había dado a Ji-ho y a los monjes tiempo para trabajar en sí mismos. Pero ahora, gracias al pequeño gato, volvía a la vida, y los monjes estaban más que preparados para abrazar de nuevo una forma de vida diferente. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Te gustaría meditar con Aetal? Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario a continuación. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.